Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca leer Mateo 7. En Mateo 7 vamos a ver varios temas. Vamos a ver el tema de juzgar. ¿Podemos juzgar o no debemos juzgar? Sobre pedir también. Anteriormente vimos cómo orar, cómo pedirle a Yahweh, pero aquí se va a expandir un poco más el tema, ya que Yahshua vuelve a mostrarnos, digamos, la manera correcta de cómo pedirle a Yahweh. También se habla sobre la puerta abierta. ¿Qué es esta puerta abierta? De que las personas que siempre están buscando a Yahweh van a poder pasar por esa puerta y van a poder encontrarlo siempre y cuando lo busquen, porque el que busca encuentra y el que llama halla. También se habla sobre falsos profetas y también se menciona sobre el juicio final. Comencemos con no juzgar, que las personas dicen no me juzgue porque usted tampoco es perfecto y con la misma medida con la que usted me juzga, así va a ser juzgado. Vamos a leer el 7 en su contexto. ¿A qué se refiere Yahshua? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís os será medido. Bueno, esto es muy importante. Entonces las personas dicen, mejor yo no juzgo. Juzgar es, hay dos formas de juzgar. Está el que juzga con justo juicio. Un ejemplo, un juez. Si un juez se le presenta evidencia, él no va a decir, bueno, yo no voy a juzgar porque en la Biblia dice que no hay que juzgar. Entonces no lo voy a meter a la cárcel, al criminal y es libre, ¿verdad? Entonces no funciona así. El justo juicio es cuando uno ya tiene la información. Un ejemplo, si usted ve a una persona robando algo y se va con ese objeto que no le pertenece, usted no lo está juzgando, usted lo está viendo que está cometiendo un crimen. Ahora, si algo se pierde, imaginemos un celular, un billete o lo que sea, y usted dice, para mí que fue tal persona la que se robó ese billete, usted lo está juzgando mal. ¿Por qué? Porque usted no lo vio, usted no sabe. Puede tal vez sacar conjeturas, que no está mal, uno puede hacer conjeturas, pero decir que definitivamente esa persona se robó ese billete o ese celular, eso es juzgar con juicio injusto, se puede decir. Eso es a lo que se refiere el Mesías. Entonces, veamos cómo se expande más el tema. Dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de Tuaj en Mashiach? Aquí lo ponen como entre paréntesis, pero en la Biblia tradicional, digamos, en la que todos tenemos, no dice Mashiach, Tuaj en el Mesías, ni Tuaj en Cristo, ni tu hermano en Cristo, pero se sobreentiende de que sí. Cuando Yahweh, cuando Yahshua está hablándole al pueblo. Y cuando dice no juzguen a sus hermanos, se refiere a sus hermanos en fe, o sus hermanos en Torah, sus hermanos en el Mashiach. Porque un ateo no es un hermano. Un ateo es una persona que no quiere nada con Yahweh y no es un hermano en la fe. Entonces, ¿cómo se le va a llamar hermano? O una persona que no quiere Torah, hablemos en general del cristianismo, que no quiere la Torah, entonces ¿cómo la vamos a llamar hermano? O sea, no es un hermano es del pueblo de Israel. Va de nuevo el 3, dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, en tu propio eij? Entonces, Yahshua lo que está diciendo aquí es que si uno está en pecado, ¿cómo pretende enseñarle a otra persona a salir de dicho pecado? Yo siempre he pensado que hasta una mala persona puede dar un buen consejo, si es verdad, porque yo mismo lo he visto y lo he vivido. Pero es muy cierto lo que dice Yahshua, que cómo pretende uno ayudar a otros si no se ayuda ni siquiera a sí mismo. O cómo pretende señalarle un crimen a una persona si uno de igual manera comete ese mismo crimen. Eso es importante. Entonces dice en el 4, o cómo dirás a tu hermano en Mashiach, déjame sacar la paja en tu ojo y he aquí la viga en el tuyo. Hipócrita. G. Hanef. Saca primero la viga de tu propio Ei y entonces verás bien para sacar la paja del Ei de Tuaj en Mashiach. De Tuaj realmente es lo que debe decir. Esta Biblia le añadió Mashiach. O sea, no debería decir Tuaj en el Mesías, sino nada más Tuaj para que se sobreentienda. De todas maneras se sobreentiende. Entonces, Yahshua lo que está diciendo es que primero nos limpiamos nosotros para poder ayudarle a otros, a otras personas. En el 6 continúa diciendo, no deis lo apartado, lo kadosh, lo santo.
en las Biblias dice, no den lo santo. Dice, a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, ¿por qué Yahshua está hablando de esto? De nuevo, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas a los cerdos. ¿A qué se refiere? Bueno, los perros en la Biblia son los paganos, son las personas idólatras, son las personas que no quieren Torah. Eso es un perro en la Biblia. Aunque le duela al que le duela, al que lo esté escuchando, eso es un perro. Y un cerdo igual. Entonces, ¿qué son las perlas? Las perlas es la ley. Las perlas es los mandamientos, las escrituras. Esos son las perlas. Y dicen, no le den las perlas ni a los incircuncisos, voy a decirlo así tal cual, de corazón y de carne, los dos importan, ni a las personas que no quieren Torah, ni a las personas que no quieren estudiar porque no quieren. Dicen, no sea que las pisoteen, o sea, que pisoteen las palabras que ustedes está diciendo. ¿Quién no le ha pasado que usted le habla de Yahweh y se burla? Por cierto, hoy una hermana de aquí mismo de Costa Rica, estaba hablando con ella y me contó que le había contado a una tía sobre el nombre de Yahweh. Entonces ella, en burla, le dijo, le hubieran puesto yegua mejor. Si le va a cambiar el nombre, dígale yegua. Y ella se sintió mal, hasta yo me sentí mal. Yo no estaba presente en ese momento, pero me sentí mal por esa mujer y por el gran insulto que está haciendo. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Le estamos dando nuestras perlas, o sea, el nombre, le estamos explicando a veces a personas que ni le interesa. Busquemos gente que sí le interese hablar del tema, para que respete el tema y respete a Yahweh, como dice aquí, no sea que se vuelvan y nos pisoteen, ¿verdad? Y nos despedacen también, a lo que dice aquí Yahshua, ¿verdad? O sea, que nos ataquen y tras de eso se burlen, que eso es lo que pasa. Y aquí, entre paréntesis, nos aconsejan leer Tejilín 22:16. Vamos a ver qué dice. Tejilín 22 o el Salmo 22 es el que cita Yahshua cuando está en la cruz, de eso hay un video. Yahshua cuando está en la cruz dice, Eli, Eli, lema sabactami. Entonces lo que dice Yahshua es, Elohim mío, bueno, lo traducen así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y las personas dicen, qué raro, ¿Dios abandonó al Mesías? No, no es así, es que está citando un salmo y ese salmo habla sobre el Mesías y habla sobre cómo iba a ser asesinado y cómo iba a ser crucificado y cómo iba a repartir sus vestidos y era una profecía, o sea, esto lo escribió el rey David, es impresionante. Y Yahshua lo citó antes de morir para que la gente se acordara y leyera el salmo y dijera, wow, o sea, de esto está hablando el Melech David. Entonces dice así el Tejilín 22:16, muchos perros, y aquí pone entre paréntesis, paganos, sí, porque los perros representan paganos, que era lo que estábamos hablando ahorita. Una persona que no quiere nada con Yahweh. Muchos perros me rodean. La asamblea de los perversos me han acechado alrededor. Ellos atravesaron mis manos y mis pies. Entonces, ¿quiénes son los que atravesaron las manos y los pies de Yeshua? Fueron los romanos, literalmente. O sea, fue por culpa de los judíos ortodoxos, sí, que no dejan de ser paganos. Recordemos que el judaísmo ortodoxo hoy en día practica Kabbalah. La Kabbalah es hechicería, es brujería, tienen su gematría y tienen un montón de creencias muy tontas. Hay un video ya de la Kabbalah, ya deberían de conocerlo y si no lo conocen es muy importante que lo sepan. Igual que el Talmud, ellos tienen sus propias leyes e inventan sus propios mandamientos. Entonces, quienes atravesaron a Yahshua, como dice esta profecía que escribió el rey David, fueron perros, o sea, fueron paganos, fueron personas que no amaban a Yahweh, porque Yahshua es Yahweh, y ellos no pudieron reconocerlo ni entenderlo y lo asesinaron. Pero así tenía que suceder, ¿verdad? Porque así era como había sido profetizado y bueno, eso es otro tema mucho más largo. Pero bueno, quería enseñarles este salmo, nada más. Continuemos en el 7. Dice así, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
Por eso yo le llamé a este estudio la puerta abierta, aunque nunca menciona una puerta, pues es como un simbolismo. Entonces, Yahshua está hablando de que las personas que buscan a Yahweh, que lo llaman, dice que se les va a abrir. Dice, porque las personas que piden también reciben. Hay que pedir. No hay que tener vergüenza de pedirle a Yahweh. Eso sí, no pidamos de forma repetitiva ni de forma grosera. Seamos agradables, porque Yahweh es más que un rey. Es nuestro Padre, es nuestro Rey y es el creador de cielos y tierra. Y si uno le pide, tiene que empezar con respeto. Como hablamos en el versículo 6 de Mateo, en el capítulo 6 donde vimos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es un ejemplo que comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, o sea, dándole gloria a Él, santificado es tu nombre, igual dándole gloria al nombre. Entonces, todas esas cosas, antes de pedir, sería bueno primero darle gracias a Yahweh, gracias por la salud, gracias por estar con nosotros, gracias por enseñarnos la Torá, santificado sea tu nombre, mi Señor, y después pueden tal vez pedir algo y no hacerlo de forma repetitiva como nos enseñó Yahshua, para no caer en eso. Comentando de nuevo el 6 donde dice, no deis lo apartado a los perros, ni deis tus perlas a los cerdos. Algo que quería comentar, una vez escuché a una mujer que decía que el Todopoderoso probablemente escondió su nombre y se cambió su nombre a Jehová. O sea, no es que él se lo cambió, sino que permitió que se lo cambiaran para que las personas no lo difamaran. Y es posible que sea verdad eso. Aunque nosotros no sabemos el por qué Yahweh lo permitió, pero sí tiene que haber un porqué, porque Yahweh escondió su nombre y le dio a la gente el nombre falso de Jehová para que no lo difamaran, como pasan ahorita hoy en día tantos falsos profetas que dicen que hacen milagros, pero lo que están haciendo es difamando el nombre. Seguimos en el 9, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide lejen, le pide pan, le dará una eben? Bueno, lo que dice es, qué hay de ustedes? O sea, como seres humanos, si un hijo de ustedes les pide pan, ¿le van a dar una piedra? En el 10, o si le pide un dag, un pescado, le dará una nahash, una serpiente. ¿Qué hombre o qué ser humano podría darle a su hijo una serpiente en vez de darle un pescado si le pide un pescado? Entonces, ¿por qué Yahshua dice eso? Lo explica en el 11. Si vosotros, siendo Raín, siendo malos, sabéis dar matanot, Tobot, cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Ab, vuestro Padre que está en los Shamayín, en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Lo que Yahshua está diciendo es que nosotros pidamos, que le pidamos a Yahweh, que le pidamos obviamente, nosotros tenemos que andar por buen camino, pero si la persona anda por mal camino, pida igual, o sea, pida primero complacer a Yahweh en las cosas que usted hace, que lo aleje del mal camino, pedirle las cosas que uno tiene en el corazón, siempre y cuando obviamente sean cosas nobles. Y el ejemplo que pone Yahshua es que si los seres humanos que saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más va a ser Yahweh, que es mejor que un ser humano, por supuesto, y le va a dar mejores cosas a sus hijos cuando le pidan. En el 12 dice así que todas las cosas que queráis que los Bene y Adán hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque en esto se resume la Torá y los profetas y los Nevím. ¿Qué es lo que quiere decir Yahshua? Que si usted quiere hacer, o sea, recibir cosas buenas, también haga lo mismo, hacer cosas buenas con otros. Que eso fue lo que le preguntaron a Yahshua, que cuál era el primer mandamiento. Le preguntaron, recuerde que el que le pregunta es un maestro de la Torá. A Yahshua se le acerca un maestro de la Torá, de la ley, y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces Yahshua no le dice el primero, sino le dice el más importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que le está preguntando él, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le dice, amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma. En eso se resume la Torah y los profetas. Entonces el maestro de la Torah le dice, sí, mira, tienes razón, porque había una discusión de cuál era el mejor mandamiento o el principal. Si era el Shabbat, que si era tal fiesta, que si era no matarás, o bueno, no asesinarás, es la palabra correcta, etcétera. Entonces Yahshua le contestó así y después le dijo, y el segundo, similar a este, ama a tu prójimo como a ti mismo.
¿verdad? Entonces, a esto es lo que está diciendo Yeshua, que así se resume la Torá y los profetas de nuevo. O sea, le está dando el mismo ejemplo, que no haga uno a nadie nada malo, para uno no recibir también esas mismas cosas malas. Entonces dice en el 13, entrad por Derek estrecho, dice, ve por el camino estrecho, porque ancha es la puerta y espacioso el Derek que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Yeshua está diciendo otra cosa muy importante aquí. Está diciendo, el camino hacia la perdición es ancho y la puerta también. Y son muchos los que entran por la puerta ancha, ¿verdad? Por la puerta del mal, llamémosle, por el camino que no es la Torá. ¿Cuál es el camino en la Biblia? Siempre que se menciona el camino, el buen camino, es la Torá. Siempre, siempre, siempre. Métanse eso en la cabeza. Cuando ustedes lean buen camino o ven a alguna persona dentro de un simbolismo, un sueño o algo así, en un camino, ese camino representa la Torá. Está el camino de la Torá, que es el estrecho, que es fácil, bueno, difícil hacerlo, ¿verdad? Que es complicado. Bueno, complicado no es, pero no es imposible tampoco. Más que Yahweh está con nosotros, acompañándonos en ese camino estrecho. Pero lo que dice Yeshua es que muchos son los que se van a perder, en pocas palabras. Muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Por el camino ancho, ¿verdad? Que es el pecado. En el 14, porque estrecha es la petaj, la puerta, y angosto el derek que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, pocos van a hallar la vida, pocos van a entrar por la puerta estrecha. Pocos van a andar por el camino estrecho también, el camino de vida. Ahora, ya que Yahshua habló del camino estrecho y el camino ancho, ¿cómo hace uno para alejarse de ese camino ancho? Bueno, tiene que alejarse también de los falsos profetas porque dan mal consejo. Ellos aconsejan no hacer la Torah, coma chancho, ya la ley se abolió, horas del domingo, no se circuncide, la circuncisión ya no. ¿Qué más? ¿Qué otros consejos? Deme el diezmo a mí. Esos son los consejos del pastor lobo, bueno, el que está siendo guiado por Satanás. Es el camino ancho, que es muy ancho. Es tan ancho que casi todo el mundo anda por ese camino. Y la gente no quiere la Torah. Como podemos ver, somos muy pocos los que estudiamos Torah. ¿Verdad? Entonces, y que lo hacen menos todavía, ¿verdad? O sea, hay gente que conoce la Torah, sabe el nombre, pero no hace la Torah. Eso es menos todavía. Entonces, primero Yahweh, que nosotros podamos entrar por esa puerta. Y Yahshua continúa diciendo en el 15, guardaos de los Skenen Nevin, o sea, los falsos profetas, que vienen a vosotros con como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ok, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son estos lobos rapaces? Bueno, son estos falsos profetas que dicen ser profetas, pero no lo son. Y ya tenemos un video de cómo identificar a un falso profeta. Es súper fácil identificar a un falso profeta. Eh, Usualmente son muy payasos. Bueno, profeta para mí, francamente, yo creo que no hay nadie hoy en día. Eso es mi pensar. Tal vez sí haya, pero está muy escondido. La verdad que un verdadero profeta sería tan importante hoy en día que toda la prensa mundial estaría alrededor de él, esperando a ver qué dice para ver cómo se cumple la profecía. Y yo digo que no hay, ¿verdad? Porque ahí estuvieran todos, CNN, Fox News, todas las personas rodeando su casa, preguntándole día y noche qué va a pasar. Y él profetizaría y sucedería. Eso es un profeta. No es una persona que predica, eso es un predicador el que predica, porque hay cristianos que dicen, sí, yo soy profeta, pero predico. No, eso no, eso está mal. Al 16. Dice, continúa diciendo así, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, ¿por qué Yahshua dice esto? Porque dice que, ¿cómo hace uno para identificar a un falso profeta? Dice que según sus frutos. ¿Qué son sus frutos? Sus hijos, sus actos, sus pensamientos, digámoslo así, sus estudios, ¿verdad? Su quejilot. Todo eso es una representación de quién es esa persona. Si su quejilot está podrida y sus hijos están podridos y las cosas que hace son malas, eso no es un profeta, eso es un falso profeta. Es muy fácil de identificar con tan solo verlo bastante, digamos, ver cómo vive esa persona, en qué trabaja, qué hace, si no trabaja, eso es muy importante, no quiere trabajar, bueno, ya hay algo raro ahí también.
Pide diezmos, bueno, eso es un falso profeta. Está fácil, es muy fácil realmente identificarlo. Entonces Yahshua dice eso, que acaso las uvas vienen de los espinos, no, los espinos no dan uvas. Y tampoco uno puede recoger higos de los abrojos. El abrojo es como un fruto con espinas que por cierto es como venenoso y daña las cosechas también. Hay gente que dice que es medicinal, pero bueno, no es un fruto agradable, no es como el higo que es dulce y es rico. Entonces, al referirse a esto, Yahshua es obvio que está refiriéndose a una persona. Bíblicamente hablando, los árboles hacen referencia a las personas. Un ejemplo, el higo, las uvas y los olivos, el árbol de olivo donde saca las aceitunas y el aceite de oliva, eso es representación de Israel, siempre se utiliza como representación de Israel. En cambio, otros árboles silvestres, que hay analogías, ahí les pongo una que es muy importante, hay que leerla toda para entenderla. A veces se utilizan otro tipo de árboles que no dan fruto o que dan espinos como algo malo referente a un pueblo malo, ¿verdad? O referente a una persona mala. Bueno, en el 17. Así, todo buen Eish, todo buen árbol da buenos frutos, pero el Eish malo da malos frutos. Entonces, el hombre malo da malos frutos. Eso es lo que quiere decir. En el 18, no puede el Eish top dar malos frutos, ni el Eish malo dar buenos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Aquí hay otra analogía con el ser humano. Dice así, todo árbol que no da top, buen fruto, es cortado y echado en el Eish, en el fuego. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Todo hombre que no da buen fruto lo voy a echar en el infierno. Así, tal cual. Eso es lo que está diciendo Yeshua en el 20. Así que por sus perot los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Vuelve a decir y vuelve a hablar de esta analogía. Recordemos que Yahweh y Yeshua son el mismo y tanto Yahweh como Yeshua siempre hablan parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué Yahweh y Yahweh, que son el mismo, habla en parábolas? Para que la gente no entienda y no cambie y así no se arrepienta y no sean perdonados. Pareciera mentira, pero Yahweh no quiere gente, que la gente cambie siempre y cuando no cambien de todo corazón. Hay personas que se le puede hablar y pueden sentir remordimiento por algo y cambiar por un momento, pero no es un cambio genuino, no es un cambio que lo va a marcar por siempre. Yahweh quiere gente por siempre, gente que de verdad lo busque para siempre. Y por eso Yahshua habla en parábolas para que la gente no entienda, solo la gente que en verdad lo busca. Yo entiendo estos textos porque yo he leído mucho y lo he buscado mucho y he querido entender a qué se refiere con los árboles y todo ese asunto. Yo ya sé que es una analogía del ser humano. Muchos de ustedes, bueno, no lo van a escuchar, ya se salieron de este video porque no les interesa estudiar. Les interesa un estudio 1, 2, 3, un TikTok de un medio minuto, 30 segundos, 35 segundos. Y con eso para ellos es suficiente, pero no, no es suficiente. El que quiere buscar llega hasta el final y busca, intentan analizar los textos de una forma profunda. Dice en el 21, no todo el que dice Adoneino, Adoneino, entrará en el Malhut Hashamayim. No todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de de mi Padre, que está en los Shamayim. O sea, ¿quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Que va a ser este mismo planeta renovado. ¿Por qué se llama reino de los cielos y es en este planeta? Porque va a ser el reino del cielo en este planeta. Por eso se le llama reino de los cielos. Entonces, Yahshua está diciendo que no todo mundo va a entrar y dice que solamente va a entrar los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Bueno, está muy fácil, la Torah. No está escondido. Yo sé que lo digo mucho, es una palabra muy repetitiva, para muchos tal vez es muy cansado, pero es que no hay otra cosa que yo pueda enseñar mejor que eso. Porque si usted quiere ser parte del reino de los cielos, quiere estar en las bodas del Cordero, va a tener que hacer la Torah toda, ¿verdad? Toda la Torah y sí se puede hacer. Eso de que no se puede hacer es una excusa para no hacerla, porque les da pereza y quieren vivir como quieren. Entonces ese es el camino ancho, la puerta ancha. El 22, muchos me dirán en Yom Hadin, en el día del juicio, va a haber un día del juicio.
Dice, Adoneino, Adoneino, profetizamos en Tushen, en tu nombre, y en Tushen echamos Sheidim, demonios, y Tushen hicimos muchas niflaot, muchas señales. Estas son las señales que yo les puse el video ahorita, de ese sujeto y tantos otros, ¿verdad? Ya eso ya es más cansino, de estas personas que fingen que son profetas, que tienen poderes y hacen señales, y es mentira, no hacen nada, todo eso es un show. Y eso lo sabe todos, ¿verdad? Hasta ellos mismos, obviamente, saben que están fingiendo. El que finge lo sabe y el espectador también, pero siente un estupor tan grande. El estupor es una felicidad estúpida, llamémosle, que a ellos les gusta pegar gritos, pegar brincos, se desahogan un rato y se sienten como parte de un grupito, de un grupo de gente, y ellos son felices así. Pero les va a llegar el día del juicio donde ellos van a tener que dar cuenta de todas esas mentiras. Alejémonos de eso. Y procuremos saber mucho de Torah, saber mucho de Biblia, para poder educar a estas personas, poder leerles, poder decirles que lo que están haciendo está malo y poder defender nosotros la Torah. O sea, Yahweh no ocupa a nadie quien lo defienda, obviamente, pero el trabajo de nosotros es saber mucho. Y entre más sepamos, mejor podemos explicar. El 23. Y entonces le declararé, Yahshua le va a decir esto a estos falsos profetas: nunca os conocí, apartados de mí, hombres transgresores de la Torá. Aquí dice transgresores de la Torá, esto está malo. En griego, porque es el texto griego que tenemos, es hacedores de maldad. O, sí, hacedores de maldad, es lo que dice realmente. O transgresores, no, hacedores de maldad, es lo que dice. Yo lo busqué también en otra Biblia que se llama Mateo de Shentov, que hay gente que dice que es de verdad, hay gente que dice que no, que es este mismo Mateo, pero en hebreo. Supuestamente es una transcripción del verdadero texto de Mateo, que realmente estuvo escrito en hebreo. Y en ese texto hebreo no dice transgresores de la Torá, sino dice hacedores de maldad, que es lo mismo, pero aún así está bueno que yo lo señale para que no digan, mire, está la evidencia de que dice eso. Bueno. 24. Cualquiera que oye estas de Barín, estas palabras, y las hace, le compararé con un hombre prudente que edifica su casa sobre una roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra la beit, contra la casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. ¿Quién es la roca en la Biblia? Ya tenemos un video que habla sobre la roca en la Biblia. Ese es Yahshua, pero también es Yahweh, porque son el mismo. Muchos textos señalan a Yahweh como la roca, les recomiendo que lo vean, y muchos otros lo señalan como a Yahshua también, ¿verdad? No es Pedro la roca, que dicen que es la roca y que sobre esa iglesia hay edificar su iglesia. Bueno, ahí está la explicación. Entonces, Yahshua está diciendo que una persona prudente que hace la Torah es una persona que él la compara, dentro de otra analogía, con alguien que hace su casa sobre una roca. Y sobre esa roca se sostiene su casa, y puede venir vendavales, puede llover, que eso es como un sinónimo de problemas. Y dice que esa persona no se va a mover de ahí, porque la roca, él construyó su vida sobre esa roca. Y su vida es su alma, y esa roca es Yahshua, ¿verdad? Entonces Yahshua es el que nos protege de todos esos vendavales y todos esos problemas dentro de esta analogía. Dice que vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra ella, pero que no cayó. Ok. El 26. Pero cualquiera que oye estas de Barín y no las hacen, le compararé con un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra la casa, y cayó. Dice, y fue Gedolá su mapalá, muy grande su ruina, es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque construyó sobre la arena, sobre un terreno que no es sólido. El 28 y el 29 para finalizar. Y cuando terminó Yahshua estas de Barín, la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque le enseñaba como quien tiene Sahut, y no como los Shofenim, como los Shoftim o como los jueces. Entonces, lo que quiere decir es que él enseñaba como las personas que tienen autoridad, y no como los Shoftim, que no tenían esa autoridad para hablar de más, llamémosle. O sea, él no está hablando de más, sino que lo está explicando desde una forma más profunda,
pero también desde una forma sencilla para que el ser humano la entienda. Y ahí termina el estudio. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom Urahot, paz y bendiciones.